Bendito sea el Señor, ¿verdad? Damos gracias a Dios por estar aquí reunidos y también damos gracias a Dios por el hermano Roy, que ha sido pues un luchador, ¿verdad?, de la gracia, ya por tiempos, a pesar de que es una persona joven, se ha dedicado a querer honrar a Dios, ¿verdad? Y pues de esta manera vamos a dar inicio a una enseñanza más del Dios eterno. Recordemos lo que la Escritura dice. Vamos a ver el mensaje de esta mañana, o el mensaje de esta tarde. Se trata de los Espíritus Santos. ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Recordemos que en el mundo religioso la gente piensa que solo hay un Espíritu Santo. Pero vamos a ver no lo que dice el mundo religioso, porque lo que dice el mundo religioso salió de la mente de un hombre. Lo que dice la Escritura, lo que Dios ha mandado a enseñar, lo que Dios nos ha mandado a decir, es lo que nosotros debemos de hablar. No lo que el mundo religioso anda repitiendo, sino lo que está escrito. Por eso hablamos de 2 Corintios 4:13, ¿verdad? Pero el espíritu de fe que ahora nos une es conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Así que, ¿qué es lo que estamos hablando? Lo que se encuentra escrito. Bien, entonces vamos a introducirnos en el mensaje de los Espíritus Santos. Quiero leer en el libro de Efesios, hermanos, ¿verdad? Y para aquellos que nos siguen en el canal, Predicaciones de la Gracia, vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14, versículo 15, 14 y 15. Efesios, capítulo 3, 14 y 15. Dice así la Escritura. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ante quién doblaba sus rodillas el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo esta parte de la palabra en Efesios 3:14? Que Jesucristo tiene un Padre y que el apóstol Pablo nos está diciendo que él doblaba sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que yo inventé esta gramática? ¿Será que yo escribí esta escritura que está aquí en esta versión bíblica llamada Reina Valera 1960? No la inventé yo, ni tampoco la escribí yo, ¿verdad? José Luis lo único que hace es repetir lo que se encuentra escrito, porque esto es parte del misterio que se había mantenido oculto desde siglos y edades, según Colosenses 1:26. Bien, repetimos de nuevo el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toman nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿De quién toman nombre las familias de los cielos y de la tierra? Dice que toman nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos queriendo aclarar con estos dos textos bíblicos? De que Jesucristo tiene un Padre, número uno, y de que de este Padre de nuestro Señor Jesucristo, todas las familias en los cielos y en la tierra toman nombres de Él. Bien, entonces, si en los cielos hay familias, porque lo dice la Escritura, si debemos de creerlo, ¿verdad? Y dice que estas familias toman nombre de Él. Entonces, todas las familias que están en los cielos tienen nombres.
El Dios eterno es conocido como el Padre de los espíritus. Es conocido como el Padre de los espíritus. Y entonces estos espíritus de quien es Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no tienen nombre. Ahora, estos espíritus de quien el Padre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro hermano mayor, según Romanos 8:29, no tienen nombre. O sea, espíritu vení, cuando Dios el Eterno quiere enviar a alguien, no tiene nombre, tienen nombre. Y estos espíritus de quien Él es Padre, ¿son diabólicos o son santos? ¿Cómo serán estos espíritus que están al servicio del Padre Eterno? ¿Son diabólicos o son santos? Son santos. Entonces, Él es el Padre de los espíritus santos, porque todo lo que ha salido de Él, todo lo que procede del Padre Eterno, es santo. Aún a nosotros mismos nos demanda santidad. Sed santo, dice la Escritura, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. El apóstol Pedro dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ya no podemos vivir como animalitos irracionales. Por eso es que Dios nos está llamando a que vengamos al conocimiento de la verdad, para que sepamos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que Dios quiere que hagamos, para que ya no andemos, como dice la Escritura, llevados por doquier de todo viento de doctrina, ¿verdad? Sino que hagamos la voluntad de Dios. Bien, ya vimos estas dos cosas, ¿verdad? Que Jesucristo tiene un Padre y que de quien toman nombre todas las familias en los cielos y en la tierra. Bien, quiero que manejemos presente este texto bíblico de quien toman nombre las familias en los cielos y las familias en la tierra. Bien, vamos a ver una pregunta muy importante allá en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Un versículo muy conocido por el mundo religioso, ¿verdad? Muy conocido por los grandes lobos disfrazados de oveja, muy conocidos por los grandes maestros en divinidad, pero sin el entendimiento, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice así la Escritura. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que les estaba diciendo el Señor Jesucristo a los discípulos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero como aquí no dice cómo se llama este Espíritu Santo que iba a venir sobre los discípulos o sobre los apóstoles, ¿verdad? Porque aquí no dice, solo dice que iban a recibir poder cuando el Espíritu Santo estuviera sobre, no adentro de los apóstoles, sino sobre los apóstoles, ¿verdad? La pregunta sería, ¿cómo se llama este Espíritu Santo que posó sobre los apóstoles el día de Pentecostés? En el mundo religioso nos enseñaron a nosotros que ese Espíritu Santo es el Espíritu Santo conocido como el otro Consolador, ¿verdad? Que es el otro Consolador, por el cual rogó Jesucristo al Padre. En el libro de San Juan, capítulo 14,
versículo 16. San Juan 14:16, o el libro de Juan 14:16. Recordemos que estas Biblias la hizo la Iglesia Católica. Por eso le ponen San. Pues a la verdad Juan el apóstol era un santo. Porque si él no hubiese sido santo, esta palabra nunca hubiera llegado a su vida. ¿Verdad? Al igual que cada uno de nosotros los que estamos escuchando este mensaje. Juan entonces 14:16. Dice así la Escritura. ¿Cómo es que debemos de creer? Como dice la Escritura. ¿Qué no debemos de hacer según 1 Corintios 4:6? No pensar más de lo que está escrito. No sea que os envanezcáis unos contra otros. 1 Corintios 4:6. Entonces dice San Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre. Jesucristo dice que va a rogar al Padre, que es de quien toman nombre todas las familias en los cielos y en la tierra. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Por cuánto tiempo iba a estar este otro consolador con ellos? Pero resulta que ellos durmieron, ¿verdad? Entonces este otro consolador no vino, por un lado, y dos, Jesucristo los habría engañado, porque les dijo a él que este consolador iba a estar con ellos para siempre. Y la palabra para siempre, ¿por cuánto tiempo será? Eternamente. Es para siempre. Recordemos que lo que estamos leyendo no son las palabras de Emilio, que él escribió aquí. Estamos leyendo las palabras del Dios eterno. ¿Y cómo es esta palabra que salió de él? Eterna. Es eterna también, ¿verdad? Por eso dice que este otro consolador iba a estar con ellos para siempre. Entonces, el mundo religioso nos enseñó a creer que ese Espíritu Santo que desciende el día de Pentecostés, ¿verdad?, es este otro consolador de San Juan 14:16. Pero recordemos el mandamiento del Dios eterno. Dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, para poder conocer nosotros esta verdad, tenemos que venir al conocimiento. Bien, entonces San Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro. La palabra otro es que es el mismo. ¿O que es otro? ¿Cómo podemos entender esa gramática? ¿Que es otro o que es el mismo? La palabra otro, en el castellano que conocemos, en el español que entendemos, otro significa otro. Otra persona. ¿Verdad? Una persona y otro significa que es otra persona. No es que es la misma persona. Es lo que quiero que vayamos viendo. ¿Cómo es que se encuentra escrito? ¿Verdad? Y yo rogaré al Padre y os dará el Padre, obviamente, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, este otro consolador, es cierto que iba a estar para siempre, pero ¿cuándo es que este otro consolador iba a venir? Porque este otro consolador no es el Espíritu Santo que desciende el día de Pentecostés. No es ese Espíritu Santo. Recordemos que todos tienen nombres. Vamos a ver cómo se llama el Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés. ¿Qué es lo que nos decía en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
vamos a ver este Espíritu Santo que desciende el día de Pentecostés sobre cada uno de los apóstoles y de los 120 que se encontraban en el aposento. ¿Cómo se llama? ¿Y quién es este Espíritu Santo que desciende el día de Pentecostés? ¿A quién le vamos a preguntar ese misterio? Porque eso es un misterio hasta el día de hoy. ¿A quién le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar a quien o al que Dios, ¿verdad?, le encomendó revelarle estos misterios que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos. ¿A quién le fueron revelados estos misterios que se habían mantenido ocultos desde tiempos eternos? Le fueron revelados al apóstol Pablo, ¿verdad? Recordamos nosotros en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 14 al 18. En el versículo 16, le dice el Señor Jesucristo, cuando se le apareció en el camino a Damasco, levántate, le dice, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, a este hombre, conocido como Saulo de Tarso en ese momento, ahora en la Biblia lo conocemos como Pablo, ¿verdad?, es a quien Dios le agradó apartarlo desde que estaba en el vientre de su madre para revelar a su Hijo en él, según Gálatas 1:15 y 16. Bien, entonces vamos a ir a la primera carta de los Corintios, capítulo 1, para ver qué nos dice esta carta. ¿Qué fue lo que Jesucristo le reveló al apóstol Pablo para que él escribiera esta carta y estos dos versículos? Primera de Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Verdad? Cuando estamos hablando de estos misterios que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos, cuando hablamos de los gentiles, hablamos de los otros gentiles que andan en la vanidad de su propia mente, ajenos a la vida de Dios. De esos gentiles es que se refiere la Escritura, de los que andan queriendo buscar de Dios. Pero lamentablemente nadie, absolutamente ningún hombre formado del polvo de la tierra ha podido encontrarle. Nadie ha podido encontrar a Dios. Es Dios quien nos encuentra a nosotros. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que iban a recibir los apóstoles el día de Pentecostés en Hechos 1:8? Poder. Y el apóstol Pablo, ¿qué nos está enseñando? Según 1 Corintios 1:24, que Cristo es poder de Dios y que también es sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que recibieron o a quién recibieron los apóstoles el día de Pentecostés? Recibieron poder. Entonces, ¿cuál Espíritu Santo es el que desciende el día de Pentecostés? El Espíritu de poder. Y este Espíritu de poder, ¿cómo se llama? Se llama Jesucristo. Repetimos el versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés? Poder.
Entonces, ¿cuál Espíritu Santo es el que descendió? En forma de lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Recibieron a Cristo. ¿Y por qué recibieron a Cristo? Es muy sencillo. Porque Jesucristo les había dicho en el libro de Juan, vamos a leer otra vez, nuevamente Juan, ¿verdad? Capítulo 14. 14, creo que es 18, déjenme ver. Sí, correcto. 14, 18. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 18. Dice así: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Verdad? Pero si Jesucristo no hubiese llegado de nuevo donde ellos, o si Jesucristo hubiese retrasado su venida y hubiese venido hasta que los apóstoles ya habían dormido o muerto, ¿para qué iba a venir? Si Él les está diciendo claramente que no los iba a dejar huérfanos. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuándo es que se cumple esta profecía que Jesús les está diciendo a los discípulos que no los iba a dejar huérfanos, que iba a venir a ellos? ¿A dónde es el cumplimiento de esta profecía? ¿Verdad? Porque no la dijo el viento. No fue el hermano Mar, no fue el hermano Roy que les prometió que no los iba a dejar huérfanos. Es Jesucristo mismo que les está diciendo a los discípulos que no los iba a dejar huérfanos y que iba a venir a ellos. ¿Cuándo fue que vino? El día de Pentecostés. ¿Qué es lo que ellos recibieron? Poder. Entonces, ¿y quién es el espíritu de poder? Nombrado por el Padre. No es la hermana Verónica que nombró a Jesucristo como el poder y sabiduría de Dios. Fue Dios mismo quien le dio esta potestad de ser conocido como poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo se llama el Espíritu Santo? Porque el Espíritu de Cristo ¿es santo o es diabólico? ¿Cómo es el Espíritu de Cristo? Santo. Es un Espíritu Santo. ¿De dónde salió este Espíritu Santo? Aquí estamos en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 29. Vamos a ver de dónde salió este Espíritu Santo de Jesucristo. 7, capítulo 7 de Juan, versículo 29. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. ¿De dónde dice que procede? Del Padre. Vamos a leer el versículo 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿A quién se estaba refiriendo que lo envió? Al Padre. Se estaba refiriendo al Padre, a quien vosotros, les dijo a los judíos, no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. ¿Quién es el que lo envió? Vamos a ver San Juan 6, 38 y 39. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Entonces, miremos nosotros cómo la Escritura misma nos viene aclarando por quién es que Él es enviado. Por su Padre. Él no es huérfano, ni tampoco es un ser mutante, ¿verdad? Él es un ser extraordinario, creado por el Eterno, como la primera creación
de Dios. Apocalipsis 1:14 y el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15. Bien. Ya vimos entonces, hermanos, el primer Espíritu Santo, ¿verdad? El primer Espíritu Santo, que es verdadero. No es que no es verdadero, no es que no existe, es verdadero. El Espíritu de Cristo es verdadero. Vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Acerca del Espíritu de Cristo. Vamos a ver este Espíritu de Cristo, ¿a dónde es que Él desciende? Recordemos que Jesús les habló a los discípulos y les dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Porque los apóstoles, ¿quiénes eran ellos? Ellos eran conocidos por Dios. Y eran conocidos también por el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y habían creído en el Señor Jesucristo. Vamos a ver, antes de leer este libro de Gálatas 4:6, porque quiero que miremos parte de los cumplimientos de la Escritura, cómo la Escritura nos viene enseñando en el libro de Juan. Ya les dijo que no los iba a dejar huérfanos. Vamos a ver en el libro de Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. ¿A dónde es que desciende este espíritu de poder? ¿En quiénes desciende? ¿Ustedes creen que desciende sobre los brujos religiosos? ¿Ustedes creen que desciende sobre aquellos que tienen grandes títulos? No desciende sobre ninguno de ellos. Vamos a ver sobre quiénes desciende el Espíritu de Cristo. Capítulo 1 de San Juan, 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sobre quiénes es que desciende el Espíritu de Cristo entonces? A los que creen en su nombre. A estos Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Los cuales, estos hijos de Dios, no son engendrados de sangre. Para que no andemos nosotros, porque el mundo religioso es muy fachento. La gente hoy levanta la mano, hace una oración de fe y ya cree que es hijo de Dios solo por eso. ¿Verdad? No es sobre ellos que desciende. Recordemos que el mismo Jesucristo no era conocido como hijo de Dios después que fue creado por el Eterno. Se convierte en hijo de Dios hasta que Dios mismo creó en... ¿Qué significa la palabra en? Dentro. Hasta que Dios mismo creó en Él todas las cosas. Las visibles y las invisibles. Jesucristo tiene el poder para poder hacer un ojo. Ya lo vimos nosotros. Aquel hombre ciego allá, ¿verdad? Que lo mandó a lavarse en el pozo de Betesda. Le regaló sus 2 ojitos. Pero ¿a dónde aprendió a hacer ojos? Claro, en el mundo religioso, como la gente dice que Jesucristo es el mismo Jehová, era Dios mismo haciendo los ojos. Pero no es así. Claro, como no es ese el tema, no podemos ahondar tanto en este tema. Pero Jesucristo aprendió, ¿de quién aprendió toda la sabiduría y el conocimiento? De las cosas visibles y de las cosas invisibles. ¿De quién las aprendió? Del Padre. Del Padre. Según 1 Corintios capítulo 8, versículo 6.
Dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6. Vamos a leerlo. Recordemos que estamos en Gálatas, capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6. 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién es? El Padre. ¿De quién es este Padre? De Jesucristo. Del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Entonces, Jesucristo por medio de Jesucristo subsisten todas las cosas, ¿verdad? ¿Y de dónde proceden todititas las cosas? Hasta Jesucristo. ¿De dónde procede? Del eterno. Del Dios eterno, del Padre eterno, del Dios y Padre, de quien toman nombre todas las familias en los cielos y en la tierra, según Efesios 3, 14 y 15. Ahí fue donde iniciamos, ¿verdad? Bien, estábamos en el libro de Juan, capítulo 11 y 12. Gálatas. Sí. Gloria sea al Señor. Los cuales, dice el versículo 13 de San Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿sobre quiénes es que desciende el Espíritu Santo de Cristo? Sobre los hijos de Dios. Para mientras estamos sobre, ¿por qué? Porque estamos hablando de Hechos 1:8. Estamos hablando de que se apareció el Espíritu Santo asentándose sobre cada uno de ellos, como lenguas repartidas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Por eso estamos hablando de sobre, para mientras. Después vamos a hablar adentro, en. Ahorita estamos en sobre, después vamos a en, que significa estar dentro. Entonces, ya vimos sobre quién es el que desciende el Espíritu Santo de Cristo, sobre los hijos de Dios. Vamos a leer Gálatas 4, versículo 6. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Cuál Espíritu es el que el Dios Padre envió a nuestros corazones? ¿Cuál Espíritu Santo es el que envió el Padre hasta nuestros corazones? Envió al Espíritu de Cristo. ¿A dónde lo envió? A vuestros corazones. A vuestros corazones, ¿verdad? Entonces, este Espíritu de Cristo no desciende sobre cualquier ser humano, Solo sobre los hijos de Dios. únicamente sobre los hijos de Dios. Que no son Por eso es engendrados. que los que no somos engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. En otro mensaje quizás vamos a poder ahondar, ¿verdad?, acerca de quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Pero por el momento vamos a continuar acerca de los Espíritus Santos, ¿verdad? Ya vimos el primer Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Se llama Cristo. ¿Cuál espíritu fue el que mandó Dios a nuestros corazones? A los hijos de Dios. Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, oiga bien, no dice por cuanto soy José Luis, no dice la Escritura. Por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. ¿Qué cosa significa que envió a nuestros corazones el Espíritu de Cristo?
a vuestros entendimientos. El Padre Eterno nos envió el Espíritu de su Hijo. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que andemos no como nosotros pensamos en nuestras mentes, sino para que andemos como Dios dice. Recordemos también la última noticia que recibimos allá en el libro de Efesios, capítulo 1. Aquí estamos a media pulgada. Recordemos la última noticia que el Padre Eterno nos envió por medio de Jesucristo a través de las cartas que el apóstol Pablo le fueron encomendadas escribir. En el capítulo 5 de Efesios, capítulo 5, versículo 1. Qué gran noticia la que Dios nos envió acá en este versículo, ¿verdad? En este capítulo 5 de Efesios, dice la Escritura: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Quiénes son los únicos que pueden imitar a Dios? Los que no son engendrados de carne ni de voluntad. Los que no somos engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón. ¿Cómo anda entonces el mundo religioso? Yo soy apóstol, yo soy pastor, yo soy evangelista, pero si ni siquiera han nacido, ni siquiera han podido recibir a Cristo. ¿O es que acaso a Cristo se recibe con una pequeña oración? No lo recibimos de esa manera, lamentablemente. ¿Verdad? Es lindo vivir una vida cómoda, creyéndose que soy un gran cristiano. Pero eso lo tengo yo en mi mente. En la vanidad de mi propia mente, me creo yo que soy hijo de Dios. ¿Verdad? Pero en el pensamiento de Dios no existo. No existo. ¿Me están oyendo bien? En el pensamiento de Dios, yo no estoy registrado como hijo de Él, sino que más bien aparezco en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17. Pero nosotros, los que hemos logrado oír significa entender, los que hemos logrado entender a Dios de la forma en que Dios nos ha mandado a enseñar, somos los únicos que podemos decir que somos hijos de Dios, pero no el hombre de carne y hueso. Recordemos que en otro mensaje vamos a ver esta enseñanza acerca de los hijos de Dios. Bien, entonces, ¿cuál es este regalo que recibimos en Efesios 5.1? ¿A quién es que Dios quiere que imitemos? Porque allá en 1 Corintios 11.1, ¿verdad? Dice la Escritura: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Nos escribió el apóstol Pablo, por orden de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Pero ahora que hemos alcanzado cierto grado de madurez, ya a una profundidad media podemos decirlo, el mismo apóstol Pablo escribe en Efesios 5.1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando ya nos hemos convertido en hijos, cuando hemos sido aceptos delante de Él. Entonces, esto de ser hijo de Dios es un proceso. No es que ya mañana yo recibo a Cristo hoy, ya mañana ya soy hijo de Dios. Es un proceso. Bien, entonces ya descubrimos, por la gracia de nuestro gran Dios, ¿verdad?, un Espíritu Santo. ¿Verdad? Vamos a ver un segundo Espíritu Santo que es existente. No es que se mete en este vaso como el agua que está ahí adentro. No. Es un Espíritu Santo con una identidad. Es un santo ser. Es un ser existente, creado por el Eterno. ¿Lo vimos? ¿Verdad?
Vamos a leerlo, vamos a leerlo. El libro de Apocalipsis, libro de Apocalipsis 3:14. Libro de Apocalipsis 3:14. Dice así la escritura. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es el amén? ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? ¿Quién es el principio de la creación de Dios? O sea, ¿qué fue lo primero que Dios creó? Nos está diciendo la escritura. Cristo Jesús. Pero si nosotros logramos ver con el ojo de Dios, no con el ojo humano, porque ese se lo van a comer los gusanos, sino con el ojo de Dios, con el ojo del entendimiento. ¿Cómo es que está escrito este versículo 3:14 de Apocalipsis? Vamos a volverlo a repetir. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Vamos a ver. Aquí no está diciendo que Jesucristo es su hijo. Aquí está hablando la escritura de una primera creación de Dios, ¿verdad? No dice aquí Jesucristo, mi hijo, que es la primera creación de Dios. No dice. Aquí está hablando la escritura de la primera creación de Dios. Dice que Dios la nombró testigo fiel y verdadero. Y también dijo que él, este testigo fiel y verdadero, es la primera creación de Dios. Vamos a ver qué significa ser un testigo fiel y verdadero. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 54 y 55. ¿Qué cosa es un testigo fiel y verdadero? ¿A quién fue que le dieron este honor, por decirlo así, de ser nombrado testigo fiel y verdadero? Libro de Juan, capítulo 8, versículos 54 y 55. Dice así: respondió Jesús. Respondió Jesús. ¿Quién respondió? Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. ¿Quién es el que está diciendo que es testigo fiel y verdadero? ¿Quién es el que está diciendo que Él es la primera creación de Dios? Jesucristo. El Padre Eterno está diciendo estas palabras. Por eso es que Jesucristo dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es como que Jesús vaya aparecido allá en Jerusalén diciendo, yo soy el testigo fiel y verdadero, yo soy. Él no llegó diciendo eso. Él no llegó diciendo, yo soy el Hijo de Dios, a todo mundo. No llegó diciendo. Él dice, otro dará testimonio acerca de mí. Este otro es el que va a decir, ¿quién es Él? Ustedes me conocen y saben de dónde soy. Me conocen como el hijo de José y María. A ese es al que conocen ustedes. Pero ustedes no saben de dónde vengo, ni hacia dónde voy. ¿Verdad? Así es, hermano. Así. Ellos no conocían eso. Ellos conocían a Jesús, el hijo de José y María. Bien, dice el 8:55. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Versículo 55. Pero vosotros no le conocéis. Aquí vemos que un testigo fiel y verdadero es aquel que ha visto
Y oído. y ha oído. Nadie puede decir, soy testigo fiel de tal cosa, si no ha visto ni oído. Pero él dice que, repetimos el versículo 54 para pasar al 55. Valga la redundancia. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis. ¿Cómo decían que? Están diciendo que conocen a Dios y dice Jesús que no lo conocían. ¿Estamos viendo? Entonces dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Porque ellos decían que lo conocían, pero Jesús les dice que no lo conocían a su Padre. Pero él decía que él sí lo conocía. Continuamos el versículo 55. Pero le conozco y guardo su palabra. Eso es un testigo fiel y verdadero. Alguien que está asegurando que conoce al Dios eterno y que guarda su palabra. No es aquel cualquiera que dice que conoce a Dios, que Dios le habla, que Dios aquí. Son puros inventos humanos. Ustedes ven la enfermedad que existe hoy en día. El montón de hombres que se han autonombrado apóstoles. Otros se vienen autonombrando profetas. Recordemos que los profetas han sido escogidos por Dios desde el principio. Y tienen que traer una muestra verdaderamente que han sido escogidos por Dios para que alguien venga diciendo que es un profeta. ¿Verdad? No que cualquier patavueltas de hoy se andan autonombrando profetas y bailan y gritan y hacen a la pobre gente caer en sus ridículos y en sus inventos. Recordemos que la Escritura habla ya en el libro de 1 Corintios capítulo 14 versículo 37. Si alguno se cree profeta, no es que es profeta, dice la Escritura que si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Algunos se creen profetas y muy espirituales, pero no es así. Es lo que ellos han inventado. Entonces ya vimos al testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 15. Colosenses capítulo 1 versículo 15. Dice así. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es este? Que es el primogénito de toda creación. ¿Quién es este que es la imagen del Dios invisible? ¿Quién es este que es el primogénito de toda creación? Cristo. ¿Qué es Cristo? La imagen del Dios invisible. ¿Y qué más dice? El primogénito. Que es el primogénito de toda creación. ¿Qué significa la palabra primogénito? El primero que Dios creó. Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? Que el primogénito, el primero. Primer hijo de Dios. El primer ser creado. Por el El Eterno. primer ser creado por el Eterno. No dice el primer hijo. Quiero que notemos esas pequeñas cosas que están ahí en la Escritura. Por eso es que al inicio dijimos que estamos viendo los misterios que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos. Recordemos que el libro está sellado, según Isaías 29, 10, 11 y 12. Cualquier persona que sabe leer puede leer la Biblia, no hay ningún problema, pero la lee sin el entendimiento. Por eso es que el mundo religioso ha crecido con tantas misiones de brujos, con tantas misiones evangélicas, que creen ellos que son evangélicos, creen ellos que son hijos de Dios. Pero creerse es una cosa y ser es otra.
Cuando venimos nosotros al conocimiento de la verdad, nos damos cuenta, cuando el Espíritu de Cristo nos viene despertando, de que estamos a años luz de la verdad. Y a veces tenemos ya 300 años de ser pastor, 300 años de ser apóstol, pero estamos a 300 años luz de poder llegar a conocer la verdad. Pero recordemos también que esta verdad es para los hijos, es para aquellos que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo. Según Efesios 1, versículos 3 y 4. Dice la Escritura entonces que Jesucristo es la primera creación de Dios. No dice que es el primer hijo de Dios. Ya vimos que Jesucristo no era hijo de Dios cuando fue creado. Eso es lo que estamos queriendo ilustrar en estos 3 versículos que hemos visto. Apocalipsis 3:14, Colosenses 1:15, y también leímos, ¿cuál fue el otro que leímos? Efesios 1, 3 y 4. San Juan, creo que estábamos leyendo. 8:54 y 55. Ya vimos nosotros de que Jesucristo no se convirtió en hijo de Dios después que fue creado, o en el momento en que fue creado, perdón. Jesucristo no era conocido como hijo de Dios en el momento en que fue creado. Nosotros a lo mismo nos pasa. Nosotros, después que hemos sido engendrados por Él, no nos convertimos inmediatamente en hijos de Él. Recordemos que esto es un proceso. Dios nos viene engendrando el conocimiento de la verdad. ¿Cómo es que llegamos a convertirnos en hijos de Dios? Hasta que tenemos el conocimiento de la verdad. Hasta que Jesucristo recibió por el Padre la plenitud del conocimiento de las cosas visibles e invisibles, hasta entonces el Padre Eterno lo nombró hijo. Lo podemos leer en el libro de Salmos, capítulo 2, versículo 7. Vamos a ver. Salmos 2.7. Salmos 2.7. Salmos 2.7. Vamos a ver. Salmos capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Un mandamiento de Dios está publicando Jesucristo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Hasta cuándo es que le dijo que era su hijo? Hasta que fueron engendradas todas las cosas, visibles e invisibles. ¿A dónde? En Él. Hasta que las cosas, Jesucristo las entendió y las manejó bien adentro de Él. Hasta entonces el Dios eterno le dijo, publicad, vas a publicar este decreto. Vas a publicar este decreto, le dijo Jehová a su hijo, a su primera creación, conocida como Jesucristo. ¿Qué dijo su primera creación? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Se fijan ustedes? Hasta que somos engendrados en el conocimiento de la verdad, hasta entonces nos convertimos en hijos de Dios. Bien, esta era una capsulita. En el momento que Él lo dijo, entonces. Sí, en el momento en que Él lo decretó. Bien, ya vimos entonces el primer Espíritu Santo. Vamos a ver el segundo Espíritu Santo. Salud.
el Espíritu del Padre. ¿Cómo es el Espíritu del Padre? ¿Qué dice San Juan 4:24? ¿Cómo es Dios? Dios es Espíritu, ¿verdad? Y este Espíritu de Dios, el Padre, ¿cómo es este Espíritu? ¿Es santo o no es santo? Conocido como el Dios eterno, conocido como Elohim, conocido como Yahweh. ¿Cómo es este Espíritu? Es santo. ¿Y el Espíritu de Cristo cómo es? Es santo. ¿Cuántos espíritus estamos viendo ahí? Y que son existentes. Existen y son verdaderos. Vamos a ver si es cierto. En el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 26. Y también vamos a darle una pasadita al 8:16 y 17, para que miremos que son dos seres distintos de una misma naturaleza. San Juan 8:26 y San Juan 8:16 y 17. 8:26, para ver si es cierto que son verdaderos, porque si algo es verdadero es algo que existe. 8:26 dice así: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que el que lo envió es verdadero, y yo también él es verdadero, ¿verdad? Vamos a leer el 26, el 16 y el 17 del mismo San Juan 8. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. ¿Con qué gramática tendremos que enseñarle a los santos? Esta es la única gramática que Dios mandó a escribir. Porque nosotros creemos como Dios nos mandó a creer. Jesucristo nos enseñó en San Juan 7:38, el que cree en mí, ¿cómo? Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso es que nosotros creemos como dice la Escritura. ¿Para qué? Para no ser engañados por los grandes lobos disfrazados de oveja, que todos los días se levantan con un nuevo cuento, con un nuevo parecer, con una nueva visión, con un nuevo sueño. Son soñadores, ¿verdad? Pero la Escritura se encuentra ya escrita. A Dios no se le ha olvidado escribirnos lo que necesitamos saber. Todo lo que necesitamos saber se encuentra escrito. Ya vimos pues que Él no es solo. Repetimos el versículo 16. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Verdad? Ya quedaría de parte de nosotros que no querramos oír la voz de Dios. Él nos está diciendo que creamos como dice la Escritura. Bien, entonces, el Dios eterno es un Espíritu Santo, ¿verdad? Es un Espíritu Santo. Y es un Espíritu Santo existente. Es otro ser. Es otro ser. El Dios eterno es el Dios de los espíritus y también es el Dios
de los cielos. Jesucristo es el Dios del cielo y de la tierra, en singular. El Dios eterno es conocido en la Escritura como el Dios de los cielos, en plural. Bien, entonces ahí estamos viendo nosotros dos Espíritus Santos. Vamos a conocer, ¿verdad?, el tercer Espíritu Santo. ¿Cómo se llama este tercer Espíritu Santo? ¿O cómo es conocido? ¿O cómo Dios lo dio a conocer? A través de la Escritura. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 26. 14:26 primero. Dice así la Escritura. Vamos a leer primero 14:16, luego 14:26, luego 15:26. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este otro Consolador, ¿cuándo fue que este otro Consolador desciende a la tierra? ¿Hasta cuándo es que este otro Consolador, por el cual rogó Jesucristo al Padre para que el Padre lo enviara, es que desciende a la tierra? ¿Cuándo? Vamos a ver lo que va del mensaje acerca de este otro Consolador. Vamos a ir viendo cuándo es que este otro Consolador viene descendiendo a la tierra. Dice entonces el 14:26. Vamos a ver cómo es conocido este otro Consolador. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vemos que este otro Consolador iba a ser enviado por el Padre, ¿verdad? Repetimos el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Enviará. No dice cuándo. Aquí no lo dice, ¿verdad? A quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. ¿Cómo es conocido este otro Consolador? El Espíritu de verdad. Como el Espíritu de verdad, que el Padre iba a enviar a la tierra. Lo leímos aquí en San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea que este otro Consolador viene bajo las órdenes de Jesucristo. Él no viene hablando por su propia cuenta. Ya lo vamos a leer aquí en el libro de San Juan. Aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 16. Vamos a volver a repetir el capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, así es conocido como el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo, conocido como el Espíritu de verdad, va a dar testimonio acerca de Jesucristo. Lo dice la Escritura, no lo digo yo.
Repetimos San Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. San Juan 16, 13 al 15. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ya vimos que así es conocido como el Espíritu de verdad. ¿Cuál es este Espíritu Santo que estamos viendo? El tercer Espíritu Santo que Jesucristo le rogó al Padre para que lo enviara a la tierra, pero no le dijo cuándo el Padre lo iba a enviar. Recordemos que estamos todavía ahí en esa pregunta. ¿Hasta cuándo es que el Padre lo iba a enviar a este Espíritu Santo conocido como el Espíritu de verdad? Y que también este otro Consolador venía, ¿verdad?, bajo las órdenes de Cristo. Vamos a leer San Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando oímos decir el Espíritu de verdad, cuando la Escritura dice Espíritu de verdad, inmediatamente reconocemos que no está hablando del Espíritu de Cristo, que no está hablando del Espíritu del Dios eterno, sino que está hablando del otro Consolador, de San Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. En San Juan 15, 14, 26 ya nos revela la Escritura cómo es conocido el Espíritu, el otro Consolador. Es conocido como el Espíritu de verdad. La gente se confunde, como dice que es el Espíritu de verdad, se confunden pensando que se refiere al Espíritu de Cristo. Y Cristo está diciendo que viene bajo sus órdenes. ¿Cómo va a ser el mismo Espíritu? ¿A dónde aprendieron esa gramática estos señores? Qué lamentable cómo el mundo religioso, por falta de conocimiento o por querérselas dar de que tienen grandes conocimientos, ¿verdad?, no se humillan a Dios. Porque las personas, al oír esta verdad, ¿qué es lo que les toca? ¿Qué es lo que nos queda? Humillarnos a ella. Que yo soy apóstol, que soy maestro, que soy evangelista, que yo soy profeta. Pero cuando venimos a ver este mensaje nos damos cuenta que estamos en la calle, estamos desnudos, no tenemos absolutamente nada. No hay un solo conocimiento acerca de la verdad. Prefieren seguir adorando a los hombres antes que a Dios. Como dice la Escritura en el libro de Romanos 1:21, creo, que prefirieron darle culto a las criaturas antes que al Creador. A mí no me interesa que sea San Apóstol y San Cucaracha. Lo que me interesa es que obedecer a Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos buscando lo que los hombres poseen. El Evangelio de la Gracia se anuncia gratuitamente y sin palabras persuasivas para que el día de mañana tengan que darnos algo. No nos interesan sus riquezas, nos interesan más sus pobrezas, porque de esta manera es como podemos ayudar a los que no tienen. Porque si ayudamos al que tiene, el favor nos podría ser devuelto. Y más bienaventurado es dar que recibir. Son las reglas de oro que dejó el maestro escritas. Pero los hombres se han convertido en que solo les gusta que les vivan dando. No les interesa entonces lo que Jesús dijo. Qué lamentable. Bien, vamos a leer San Juan 16, versículo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿a cuál Espíritu se refiere? A Jesucristo. Los llamados Jesús solo. Están preocupados porque dicen ellos que es el mismo. Es que no saben leer. No logran entender lo que Dios está hablando. O pensarán que yo estoy loco. Claro, porque no pertenezco a una misión, ¿verdad? Como ellos tienen sus grandes misiones que se las ha dado el diablo. No es Dios quien se las ha dado.
Vamos a leer la escritura, a ver a quiénes es que les sirven las misiones internacionales y nacionales. Vamos a leerlo. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18. Hechos, capítulo 26, versículo 18. Siempre atribuyendo esta escritura a los otros gentiles que andan en la vanidad de su propia mente, ajenos a la vida de Dios. 26, 18. ¿Para qué fue enviado el apóstol Pablo a los gentiles? Dice el versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Para qué fue enviado? Para abrir los ojos de los ciegos, los que andan en la vanidad de sus propias mentes. Que tuve un sueño que Dios me dijo que ahora soy apóstol. Qué lindo sueño. Se me apareció un ángel en un pueblo de Guayaba y me dijo que yo ahora soy el misionero internacional. ¿Cómo vamos a andar creyendo en fábulas? Recordemos que todo lo que Dios nos ha mandado a que aprendamos se encuentra escrito. Por eso nos mandó la regla de oro, que creamos como dice la escritura. ¿Cuál es el espíritu de fe que ahora nos une? Segunda de Corintios 4:13. Pero el espíritu de fe que ahora nos une es conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Por eso es que no andamos hablando palabras infladas, inventadas de nuestras propias mentes. Entonces dice que, volvemos a repetir el versículo 18, qué versículo más tremendo. Y vamos a leer también aquí, ya que estamos, vamos a aprovechar, ¿verdad? En el capítulo 12 de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Para que nosotros miremos el mundo natural y el mundo religioso, que son los que mataron y crucificaron al Señor Jesucristo, que son los que ahora nos acusan diciendo que somos hijos de Satanás y que somos una secta del diablo. Vamos a ver a dónde es que están metidos el mundo religioso con todas sus congregaciones y con todos sus ministerios terrenales. No sé si ustedes se habrán fijado que en todos los ministerios terrenales tienen un rotulito. ¿Para qué les ponen rótulo? Yo solo he visto que los negocios se rotulan, ¿verdad? Porque detrás de cada rótulo existe un negocio. Por eso es que les ponen rotulitos. Hacen grandes propagandas. Traen brujos religiosos, cantantes de otros países. Todos esos son brujos. ¿Por qué? Porque son hijos de Satanás. Porque todavía no han recibido la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Andan en las fascinaciones. Andan metidos en las fascinaciones de sus propias mentes. Estamos leyendo el versículo 26 de Hechos, versículo 18. Para esto fue enviado el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe. ¿Cuál fe? ¿Por cuál fe es que van a recibir esto? Conforme está escrito. Segunda de Corintios 4:13. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Vamos a leer Apocalipsis 12:9. Dice así la escritura. Apocalipsis 12:9. Vamos a ver el mundo por quién está gobernado.
12:9. Vamos a leerlo desde el versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera, dice, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. Existe el mundo religioso y existe el mundo natural. Dice que está engañando al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A quién es el que está engañando Satanás? Al mundo entero. Ustedes han visto hoy en día que las personas empezaron como predicadorcitos, siempre de la brujería, claro. No estamos hablando con las ovejas, estamos hablando con aquellos que se han autonombrado apóstoles, maestros, predicadores, evangelistas. Se han autonombrado, porque ¿cómo andan? En la vanidad de su propia mente, ajenos a la vida de Dios. ¿Cómo andan ellos? Dice que andan engañados por Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Quiénes son los únicos a quienes no puede tocar Satanás? A los que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo, los cuales no somos engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de sangre, sino de Dios. A ellos es a quienes no puede engañar, porque Satanás no puede acercarse pero ni a 1000 metros de la presencia de los hijos de Dios. Amén, hermano. Entonces continuamos leyendo capítulo 16, esa era una capsulita solamente. Estamos leyendo capítulo 16, versículo 13 del libro de San Juan, acerca del Espíritu de verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Miren qué cosa más hermosa. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que nos va a hacer ver estas cosas? El Espíritu de verdad. ¿Cuál es este Espíritu de verdad? ¿El Espíritu de Cristo? ¿El Espíritu del Dios eterno? ¿Cuál es este? El Espíritu de Cristo. Es el Espíritu por el cual rogó Jesucristo al Padre para que lo enviara. En San Juan 14:16. Es muy importante, hermanos, que tengamos estos conocimientos bien puestos en nuestros corazones, para que no venga ninguna cucaracha a querernos engañar, ningún lobo disfrazado de oveja a querer engañarnos. Recordemos que la Escritura dice que aún si fuera posible, ¿verdad?, iba a engañar a los escogidos de Dios, si fuera posible, pero no es posible, porque a Dios nadie le gana una, ¿verdad? Por eso Él ha enviado a sus ángeles a enseñarnos, a guiarnos y llevarnos hacia esta verdad. Ya sabemos quiénes son sus ángeles de Dios, ¿verdad? Son los enviados, los que Dios ha tomado como ángeles, como enviados para poder transmitir este mensaje que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, según Romanos 16:25 al 27 y Colosenses 1:26. Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará hacia toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. ¿Quién es este Él? El Espíritu de verdad. Porque porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de verdad, ¿de quién va a tomar el consejo o la palabra para poder hablar? De Cristo.
porque Él no viene hablando por su propia cuenta, a como hacen los brujos religiosos, los grandes misioneros y las grandes misiones internacionales que han venido a introducir falsas herejías a los pueblos más pobres para lucrarse de ellos, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios, Dios nos está despertando. Dios ha enviado a sus ángeles mensajeros para poder traer esta palabra de verdad, este evangelio de vuestra salvación. Versículo 14, repetimos. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Cómo somos lo mismo? No dice aquí la Escritura que son el mismo ser, ni que son tres manifestaciones de un mismo ser, ni que son tres personas distintas de un solo Dios verdadero. No dice la Escritura nada de eso. Son inventos religiosos que han salido por el mundo. Doctrinas baratas que los hombres mismos han inventado y les han puesto sus buenos rótulos a sus grandes misiones, de donde sacan el lucro y se han convertido en hombres millonarios, mientras el pueblo de Dios muerto de hambre cada día. ¿Verdad? Bien, entonces ya vimos que todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Será que están sordos que está diciendo que Él tiene un Padre? Todo lo que tiene el Padre es mío. Pero por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bien, aquí estamos viendo nosotros el tercer Espíritu Santo, conocido como... ¿Cómo es conocido? El Espíritu de verdad. Como el Espíritu de verdad. El Espíritu de su Hijo, ¿cómo es conocido el Espíritu de su Hijo? Como el Espíritu de Cristo, según Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y el Espíritu del Dios eterno, ¿verdad? Que también es santo. Bien, solo nos quedaría una pregunta por responder o por contestar. ¿Cuándo fue que este Espíritu de verdad, por el cual rogó Jesucristo al Padre para que lo enviara, y el Padre le dice que va a enviar otro Consolador, conocido como el Espíritu de verdad, ¿cuándo es que este Espíritu de verdad desciende a la tierra? ¿Hasta cuándo es que Él desciende en la tierra? Desciende hasta el tercer día, pero no el tercer día humano, sino el tercer día de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que para Dios 1000 años en la tierra son como un día. Vamos a ver la profecía de que está escrita. Oseas 6:2. En el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2. Oseas, capítulo 6, versículo 2. Vamos a ver dónde está. Oseas, capítulo 6, versículo 2. Después de Daniel. Aquí está. Oseas capítulo 6, es verdad. 6:2 dice. Capítulo 6, versículo 2. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Oseas 6:1. Venid y volvamos a Jehová. ¿Qué está diciendo la Escritura?
y volvamos a Jehová. ¿Cómo puede decir volvamos a Jehová si nunca hemos estado con Jehová? Un ejemplo. ¿Podría alguien decir eso? No podría decirlo, porque si nunca ha estado con Jehová, ¿cómo va a decir Jehová mismo que volvamos a Él si nunca hemos estado donde Él? Entonces, ¿a quiénes les está hablando Jehová? A sus hijos. A los que estuvimos con Él desde antes de la fundación del mundo. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Cómo es que el apóstol Pablo nos escribe en Efesios 5:1 que dice que imitemos a quién, dice el apóstol? A Dios, como hijos amados. Entonces, ¿quiénes son los que van a volver a Dios? Los hijos amados. Por eso dice que lo imitemos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Llámese como se llame, porque en el mundo religioso le han puesto un montón de nombres. Las versiones bíblicas tienen un montón de nombres. Algunos le dicen el sin nombre, ¿verdad? ¿Cuándo es entonces que nos va a dar vida? Después de 2 días. Y viviremos delante de Él, dice, en el tercer día. Al darnos vida después de 2 días. Sí, después de 2 días dice que nos dio vida y el tercer día nos viviremos delante de Él. ¿Y cuándo es el tercer día? Hoy es el tercer día. El tercer día es cuando el Espíritu Santo, conocido como el Espíritu de verdad, ¿verdad?, desciende hasta el tercer día. Porque antes que Jesucristo, antes estaba Jesucristo en los apóstoles, ¿verdad? Porque esa es una profecía que Él dio allá, que la saltamos pues porque realmente este mensaje es algo largo, pero vamos a leerlo para que no quede inconcluso. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 17. Dice así la Escritura: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, ¿verdad? El Espíritu de Cristo es el que estaba en los apóstoles. Jesús les está diciendo que Él va a morar en ellos. ¿Y hasta cuándo es que Jesucristo empieza a morar en los apóstoles? ¿Hasta cuándo empieza a morar en ellos? Hasta que ellos reciben el conocimiento de los misterios que se habían mantenido ocultos desde tiempos eternos y que estos les fueron revelados al apóstol Pablo por medio de Jesucristo, según Gálatas 1, 11 y 12. Pues os hago saber, hermanos, escribe ahí el apóstol Pablo, pues os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este evangelio lo recibió por revelación de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, hasta que este evangelio que se había mantenido oculto, lo recibe el apóstol Pablo
y este mismo evangelio se lo lleva a él a los santos que están en Jerusalén, los cuales son los apóstoles, Cristo entonces empieza a morar en los apóstoles y los apóstoles empiezan a ser guiados por el Espíritu de Cristo, porque no podían estar en un mismo tiempo dos espíritus gobernando al pueblo. Estaba el Espíritu de Cristo en los apóstoles y iba a venir el otro consolador ahí nomás. No podía, no se podía. ¿Por qué? Porque todavía quedaba un tiempo de transición para la venida de la gracia. Pasaron, recordemos, 17 años y 15 días para que el apóstol Pablo recibiera la primera revelación de los misterios que se habían mantenido ocultos desde tiempos eternos. Hasta el tercer día, dice que nos iba a dar vida. ¿Cómo es que dice? Nos dará vida después de 2 días. Entonces, en el tercer día, dice que nos iba a resucitar. ¿Para qué? Para que vivamos delante de Él, o sea, delante de Jehová. Pero esto, ¿cuándo iba a acontecer? Hasta el tercer día. Hasta ahora que nosotros estamos entendiendo que Dios nos está llamando, que regresemos a Él. Pero ¿cómo vamos a regresar a Él si no tenemos ningún conocimiento? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a imitarlo a Él si no tenemos ningún conocimiento acerca del Dios eterno? Recordemos que hay muchas cosas por aprender. Las personas entienden que el Dios eterno es un espíritu invisible solamente. Eso es lo único que ellos alcanzan a entender en sus tristes corazones. Parece que la Biblia se acabó en el libro de San Juan 4:24. Dios es espíritu y hasta ahí llegamos. No, todavía apenas empieza el conocimiento de la verdad. ¿Verdad? El Dios eterno también tiene un cuerpo visible y tocante, lo cual lo vamos a poder ver en otra enseñanza. Así que les rogamos a aquellos que nos siguen en el canal, ¿verdad?, de Predicaciones de la Gracia, que los invitamos para que sigan oyendo en las próximas enseñanzas de Dios, porque así está escrito en el libro de San Juan 6, versículos 44 y 45. Nadie puede venir a mí, dice el versículo 44 del capítulo 6 de San Juan, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. San Juan 6, 45. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó la voz del Padre y aprendió de Él, viene a mí. Hasta que hemos logrado oír la voz del Padre. Lo que sucede es que el hombre quiere hacer las del mundo religioso. Ellos quieren que Dios les hable a ellos, particularmente, para andar ahí con el pecho resaltado, creyéndose grandes hijos de Dios. Dios no le anda hablando a ningún tuco de lodo. Dios solamente se manifiesta a través de su palabra. Pero la palabra de Dios se encuentra sellada, según el libro de Isaías 29, 10, 11 y 12. Y esta palabra que está sellada le ha sido revelada única y exclusivamente a los que estuvimos con Él desde antes de la fundación del mundo, los cuales no somos engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Que la gracia pues de nuestro gran Dios haya quedado puesta en cada uno de vuestros corazones. Y así vimos que el otro consolador, conocido como el Espíritu de verdad, es el tercer Espíritu Santo que Dios ha enviado a la tierra con una misión específica, como también lo hizo con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ver en nuestros próximos mensajes, en nuestras próximas enseñanzas, lo que estuvimos diciendo. ¿Cómo es Dios el Eterno? ¿Es visible? ¿Es invisible? ¿Es un espíritu solamente? ¿Cómo es el Dios eterno? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Vamos a ver estos mensajes
porque sé, ¿verdad?, que a nivel mundial el pueblo de Dios está sediento, está hambriento de querer conocer estos misterios que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos y que ahora le han sido dados a conocer a aquellos que estuvimos con Él desde antes de la fundación del mundo. Amén y amén. Hermano.